Ahora ahí donde está le voy a pedir que abra su Biblia, si tiene su Biblia. Vaya al capítulo número 19 del Evangelio según Juan y vamos a leer solamente el verso número 30. Hoy sabemos todos nosotros que tradicionalmente se celebra obviamente lo que es, ¿verdad?, el tiempo de la pasión del Señor nuestro Dios. Hoy voy a predicar algo muy importante, algo complejo. Algo que no es fácil obviamente articular así a la carrera, no se puede. Esto no se puede hacer, especialmente cuando usted habla de algo tan glorioso que trascendió obviamente desde aquí de la tierra al cielo, por haber venido desde el cielo para cumplir un propósito aquí en la tierra. Santo Dios, se me quiere cruzar la lengua aquí con el inglés. Como estamos en el culto de inglés, ¿verdad? First thing in the morning, we just hear, aquí, pero vamos a hacer todo. Si se me cruza la lengua ahí la vamos a regresar. Amén. Entonces, esto es lo hermoso y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Usted que está aquí, usted que nos visita, ustedes, amados hermanos, que son de la iglesia, que regularmente están aquí. Esto es lo más hermoso que le pudo haber pasado, obviamente, a la humanidad. Que alguien viniera y muriera por nosotros. Que alguien viniera a pagar un precio que no podíamos pagar nosotros. Hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y la Biblia dice entonces en ese contexto del versículo número 30 en el capítulo 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso es todo lo que vamos a leer. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo hubo tomado el vinagre porque tenía sed y le dieron vinagre, dice la palabra del Señor que entonces Él dijo estas palabras, consumado es. Y esa palabra es muy importante. Y habiendo obviamente inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al final de la predicación, si el tiempo me alcanza bien, le voy a dar a entender a usted cómo a través de los sinópticos, o sea, el resto de los evangelios, no solamente esa palabra quedó allí como una palabra sola, aislada. Eso tiene mucho sentido. Juan simple y sencillamente lo explicó. Así dice que habiendo inclinado la cabeza. Pero las otras versiones dicen que habiendo gritado con fuerte voz, entonces inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Alguien dígale al Señor, Dios te ruego, me hables en esta mañana con tu palabra de vida, bendigas mi vida, glorifiques así tu santo nombre. Ayúdame, Señor, mi Dios, a estar atento a tu palabra que hoy se predica. Dame, Señor, capacidad de poderla retener en mí y con el discernimiento que tú me concedes pueda yo entender una cosa de la otra, de lo que tú has venido a hacer a este mundo, lo que tú dejaste, la herencia tan maravillosa, Dios mío y Señor mío, que tú nos has regalado. Dios y Padre, en esta hora yo te ruego que bendigas a toda esta congregación, a los que hoy nos visitan, Señor, que llenes su mente, su vida, los toques con el poder de Jesús, los toques con la gloria de tu Santo Espíritu, Señor, y que sea tu nombre así exaltado y glorificado en todo lo que hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Hoy en este día mi título de la predicación obviamente es todo está cumplido. Eso a nosotros nos debe de dar cierto estado de seguridad. Esta es una de las garantías más grandes que podemos tener los seres humanos. Yo veo la televisión como algunos de ustedes la ven y cada vez que veo la televisión veo cosas allí que me llaman la atención. Hay una aseguradora de vehículos y ya ahora también se dedican a asegurar no solamente vehículos, ¿verdad?, que andan en las carreteras, ahora aseguran barcos, aseguran motocicletas, aseguran casas, aseguran animales, aseguran personas. Y yo recuerdo que ellos solamente antes se dedicaban a asegurar solo vehículos. Y ahora cuando ellos expandieron obviamente el nivel de aseguranza que ellos dan o el nivel de cobertura que ellos hacen, ellos por último ahora están asegurando a personas. Y hace poco me llamó mucho la atención porque siempre en ese comercial que yo veo están dos manos así. Y en esas manos obviamente hay un comercial y ya no solamente ponen su casa, ponen la moto, ponen el barco, ponen algo y ya ahora pusieron también como un monito ahí, que es obviamente el símbolo de la persona allí. Y luego dicen con Allstate tú estás seguro. O sea, vean lo que ellos están haciendo. Y pusieron dos manos así. Y saben una cosa, ese es solamente un comercial.
Ahí no hay mucha seguridad. Ciertamente si usted llega a tener algún problema, hablando de algún accidente automovilístico o algún problema cuando anda en el barco, ¿verdad? Allá en el lago, o cuando va en la motocicleta, o un problema de salud, ciertamente ellos tienen capacidad para poder compensar y ayudar. Pero lo que yo sí le quiero decir a usted, que la palabra del Señor dice que todos nosotros, los que somos ovejas de Él, los que somos obviamente hijos de Dios, porque hemos aceptado a Jesucristo, hay unas manos poderosas y son las de Dios, y dice su palabra que nada ni nadie nos puede arrebatar de esas manos. Y esto es una gran verdad. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en el capítulo 10 o el 10 del Evangelio según San Juan, y si vemos el verso 27 y 28, esta es una gran verdad. En esto debemos de vivir. Hoy nuestros jóvenes deben de tener esto en su vida, en su mente, en su corazón, y lo deben de vivir. Y no solamente ustedes, también nosotros. Jesús declaró estas palabras y dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen a mí. Escuche bien. Un proceso de vida, de dedicación, de reconocimiento y de entrega delante del Señor. Escuche lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen a mí. Si nosotros obviamente, deje el texto ahí, hermano Jerry, por favor. Si simple y sencillamente nos podemos escudriñar la vida en los campos de los pastores en Palestina, arriba obviamente de Belén, a mí me ha tocado andar en esos lugares. Y cuando se nos daban aquellos tours que los hemos oído en ocasiones, siempre el que está dándonos el tour dice: una de las cosas impresionantes aquí y que es vital para el desarrollo obviamente de la oveja, es que la oveja aprenda a conocer la voz de su pastor. Y que su pastor conozca a sus ovejas. Porque si la oveja conoce al pastor, pero el pastor no conoce a la oveja, puede haber una pérdida increíble, y eso es verdad. Pero aquí nosotros, el dador de la vida, el dueño de todas las cosas, el que hizo el universo, nos está diciendo a nosotros a través de su palabra: mis ovejas, ellas oyen mi voz. Y yo obviamente las conozco y ellas me siguen. Y enseguida en el verso 28 dice entonces, en ese contexto: y les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque esas ovejas siguen al pastor. Saben quién es el pastor, van detrás de él. Y luego declara la palabra del Señor, y esto es una gran verdad: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué seguridad tan poderosa, qué palabra tan grande para nosotros los que hoy somos de Jesucristo. Pero esto debe de ser algo preocupante para usted que no es de Jesús. A usted lo puede arrebatar un viento, lo puede arrebatar un enemigo, lo puede arrebatar cualquier cosa. Pero nosotros los que somos de Jesús, dice Él en su palabra, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. En Él estamos seguros, en Él hay seguridad. Y eso, amados hermanos, no es solamente para esta vida. Eso obviamente son palabras que deben de trascender hasta el mismo estado de la eternidad, dejando este estado temporal de vida en el que hoy nosotros nos encontramos. Y eso debe de ser, porque yo no quiero a Jesús solamente que sea mi bendición y respuesta para esta vida. Yo quiero al Jesús de la Biblia, que es para mí en esta vida y para la vida venidera, en la vida en el estado de la eternidad. Si ese aplauso es para el Señor, alguien déselo con todo el corazón, porque esa es la verdad. Entonces, donde nosotros leímos en San Juan 19:30, la palabra del Señor dice que estando el Señor a punto de morir como hombre, porque Él era 100% hombre, eso lo voy a explicar al rato en el estudio aquí. Él era Dios, el creador de todo, como dice su palabra, lo visible y lo invisible. Pero Él un día tomó nuestra naturaleza humana para venir y cumplir con el sacrificio, que era el pago de la redención por la humanidad. Y cuando Él obviamente estaba a punto de morir físicamente, la palabra del Señor dice estas palabras que leímos, que cuando Jesús hubo tomado entonces el vinagre, dijo entonces Él habló, Él dijo esas palabras, y esto es lo hermoso que ha quedado escrito: consumado es. Y habiendo entonces inclinado la cabeza, luego dice la Biblia, entregó el Espíritu. Ahora esa palabra, ¿verdad? Consumado es, también quiere decir cumplido es. O sea, llegó eso.
O sea, cumplido es, cumplido está, terminado ya fue el trabajo del Señor, las cosas que Él vino a hacer. Hoy nosotros tenemos una victoria y nuestra victoria trasciende más de esta vida. La palabra del Señor nuestro Dios declara en 1 Juan 5:4, y esta es una verdad: lo que es nacido de Dios por el nuevo nacimiento, ese vence al mundo. Ese vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? La victoria que tenemos es obviamente nuestra fe. Pero nuestra fe puesta en el Señor, puesta en su obra, puesta en que Él vino y empezó algo, pero lo terminó. ¿Saben una cosa? A mí en lo personal no hay cosa más frustrante en mi vida, cuando algo se comienza y no se termina. Eso me frustra a mí. Yo recuerdo cuando trabajaba en el casino y era tapicero. El hermano Isidro, mi cuñado, en veces se me desesperaba porque llegaban las horas del break, ¿sí o no? Llegaban las horas del break, yo lo miraba a él pálido y yo trabajando. Pero que esto luego mañana, y yo no, vete, cierto, no, le decía cada rato, vete, pero tienes que comer. Luego como, ya habrá tiempo para comer. Se me acababan las horas, salía, agarraba mi moto, me subía y me venía a la casa. En veces ni breaks agarraba. Y yo decía, no puedo, mi mente no va a descansar, voy a estar pensando toda la noche cómo voy a terminar ese sillón, esa silla, esto, lo que estaba tapizando. Y algo que a mí me frustra todavía hasta el día de hoy, que algo comience y que no se termine. Pero qué bueno que en el Señor tenemos un poderosísimo ejemplo de dedicación, de entrega. Un poderosísimo ejemplo de cumplimiento de todo esto. Y esto para nosotros debe de ser algo glorioso. Qué bueno que el Señor no es como yo, no es como usted. Qué bueno que Él es perfecto en todos los sentidos. Qué bueno que Él vino y comenzó, y qué bueno que Él vino y terminó esta poderosísima obra de la redención de toda esta humanidad en este nuevo pacto. Y esto es bien glorioso. La palabra del Señor nuestro Dios dice entonces en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, especialmente del verso 47 al 51, nos da un testimonio para que nosotros basemos obviamente esta fe y verdad que tenemos metida, grabada en el corazón. Yo ayer decía en la consagración de las mujeres, algunas de ustedes no las miramos aquí, pero bueno, aquí hubo una consagración de damas y estuvo muy bonito lo que se estuvo enseñando, no porque enseñé yo, porque aquí estaba el Señor. Y cuando estuvimos orando por ellas al final de todo, porque se me pidió que condujera la oración, yo dije unas palabras y yo obviamente escucho a la hermana Gloria Flores y ella siempre dice, Señor, lo que tenemos tatuado en el corazón, en el cerebro. Y yo sé lo que son los tatuajes, pues yo tengo tatuajes que me hice hace muchos años atrás. Por ejemplo, este de la mano me lo hice cuando tenía 11 años. No puede condenarme por eso ahora, No, yo le aconsejo ahorita, el que está en Cristo no ocupa de nada. Si usted se va a poner un tatuaje, métaselo en el corazón, métaselo en la mente, ponga a Jesucristo ahí. I belong to Jesus, yo soy de Jesucristo, soy de Él, Él es mi dueño, amén, aquí. Y con eso en el corazón va a ir donde quiera que usted vaya. Y si es obviamente la mente, es el lugar donde residen emociones, sentimientos, pensamientos y acciones suyas, ¿sí o no? ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor mientras yo tomo un poquito de agua? Más fuerte, hermanos, es para el Señor. Alguien me dijo el otro día, pastor, usted es medio curioso para predicar. Le dije, más de curioso, ¿estoy diciendo la verdad o no? Me dijeron, sí, bueno. Entonces eso me alegra, porque el curioso no hace nada. ¿Okay? Vuelvo a la palabra y dice en San Juan 11, 47 al 51, y esta es una gran verdad. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, dice, todos ellos dijeron, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta. Una pregunta obviamente que se aplicó retóricamente dentro del cuerpo, ¿verdad? Jurídico en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué haremos? Y luego después el que estaba obviamente hablándoles, les dice claramente, porque este hombre, hablando de Jesús, dice, ha hecho muchas señales, o sea, muchos milagros, mucha bendición para la gente de aquellos días. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán entonces los romanos y destruirán el lugar santo, o sea, hablando del templo.
harán obviamente de nosotros pedazos nuestra nación. ¿Qué haremos con este hombre? Y en ese contexto declara la palabra, ahora yendo yo obviamente al verso 49, dice, entonces Caifás, escuche bien esto, porque esto es bien importante. Entonces Caifás, uno de ellos en sí, el que era el sumo sacerdote, él les dijo, vosotros no sabéis nada. En la nueva versión de la Biblia, de la lengua actual, dice, ustedes están tontos. Eso fue lo que les dijo Caifás, el sumo sacerdote, el principal sacerdote, fue lo que le dijo a esta gente, ustedes están tontos y no saben nada. O sea, vean lo que él les dijo. Entonces enseguida, en ese contexto, dice la Biblia en el verso 50, ni pensáis, escuche bien, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Escuchen bien, ese hombre dijo esas palabras sin saberlas, pero la Biblia nos aclara a nosotros por qué las dijo. Porque en el verso 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo. Dios obviamente le puso esas palabras para que las hablara, para que quedaran desde aquel día hasta hoy en este día, hasta el día de la posteridad, o sea, hasta el día de ahora, y a nosotros nos enseñara algo glorioso. Por eso insisto que dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. En la nueva versión dice, Dios le puso eso para que él lo dijera. O sea, este hombre confirmó que el Señor había venido con un claro propósito a este mundo para hacer la obra más grande en favor de toda la humanidad. Por eso el amor del Señor es un amor global, es un amor perfecto, es un amor que llega a cualquier rincón de la tierra, por recóndito que sea. Y esto es importante. El amor del Señor se expresa a todo tribu, lengua, nación, toda clase de gente. Lo importante de todo esto es que este amor abarca y llega a donde quiera. Por eso cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10 y verso 34, dice la Biblia que este hombre de Dios, el apóstol Pedro, llegando a la casa de un gentil y con los prejuicios raciales que él antes tenía, pero el Señor le explicó, tú no llames malo, inmundo, desechable a lo que yo ya he limpiado. Y lo manda obviamente a través de una visión, le dio conocimiento. Porque era ilícito para la mente de ellos, un judío, juntarse y mucho más entrar a la casa de un gentil. Y este peor que era romano. Los que tenían la ocupación obviamente en la santa ciudad en Jerusalén. Pero la palabra del Señor dice que cuando este hombre llega a Pedro y ve la gracia de Dios en el verso 34 de Hechos 10, él dijo con sus palabras, ahora en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso yo, si alguien me dice, el evangelio es para la gente de raza negra, sí, el evangelio es para los chinos, sí, el evangelio es para todo tipo de persona que está en esta faz de la tierra, porque el Señor murió para que todos en él fueran salvos, como dice la Biblia en el capítulo 3 y el verso 16 del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su encarnación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El sacrificio del Señor vino para guardarnos de la condenación eterna. Y este hombre Caifás, quien era el sumo sacerdote, y dice la historia que posiblemente este fue sumo sacerdote del año 18 al año 36 después de Cristo. Y algo importante que dice Juan, obviamente, que escribió el Evangelio, dice que Caifás profetizó, habló una palabra obviamente que estaba por cumplirse en días, pero profetizó. Y cuando este hombre profetiza obviamente en calidad de sumo sacerdote, hablaba, explicaba obviamente de la muerte de Jesús, que a pesar obviamente que él iba a morir, él iba a traer redención para toda la humanidad. Escuche esto, y esto es obviamente algo en lo que nosotros debemos de poner atención. Los fariseos, como leímos, discutían el tema, y el tema era obviamente dentro del Sanedrín, que eran 70 hombres que podían legislar, tenían el gobierno en sus manos de la nación de Israel. Era 70 más 1, 70 más el sumo sacerdote. A eso se le llamaba el Sanedrín judío. Y ellos lo que decían se tenía que hacer. Y ellos discutían, ¿qué haremos con este hombre?
Porque ciertamente hace muchas señales. Lo que está haciendo va a traer, va a despertar la atención de los romanos. Van a venir y van a decir: estos se están moviendo mucho, hay que hacer algo para que ellos no sigan adelante. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, obviamente, eran señales que el Señor hacía en favor de las personas. Era el favor de Dios, la misericordia del Señor trayendo bendiciones abundantes al pueblo tan necesitado. Qué impresionante que esto vino a hacer el Señor. La Biblia dice en Lucas 4:19 que el Señor vino para mostrar el año agradable de Dios. Eso no habla de un año 360 días según el calendario hebreo, ni tampoco el gregoriano 365 días, pero habla de un tiempo de dispensación. No habla solamente de días, habla de una dispensación en la que Dios, obviamente, en su rico y gran amor y bondad y misericordia, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para bendecir la vida de los hombres, para bendecir la vida de las mujeres. Por eso cuando dice la palabra de Dios, como decía en Lucas, en el capítulo número 4 y el verso 18, yo les dije el 19, el Señor Jesucristo declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los quebrantados, a los afligidos, a los ciegos, a los enfermos, a los encarcelados, al que fuera. Él venía para dar buenas nuevas. Esto es lo que nosotros predicamos. Nosotros predicamos un evangelio de buenas nuevas, o sea, de noticias nuevas y frescas, buenas. Esto es. Y la noticia más grande que hoy se predica en este lugar es de que el Señor nuestro Dios, Él un día murió por todos nosotros. Y lo que es fundamental en nuestra doctrina, en esta iglesia, es entender que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos ha dado cosas imprescindibles, cosas obviamente sin precedente. Nunca nadie nos lo pudo haber ni ofrecido, mucho menos dado. Pero el Señor nuestro Dios lo hizo en favor de nuestra vida. Mire, escuche, veo que el reloj va volando y yo aquí detenido, pero voy a hacer algo. Hermano Jerry, póngame Hebreos 9, verso 15 al 17, escuche. Yo creo que lo que ya dijimos, si lo conectamos con 2 o 3 versículos, luego lo vamos a poder nosotros obviamente tener en nuestro corazón y entender. Usted que nos visita, escuche. Cuando la palabra del Señor dice, el escritor de los Hebreos habla de esta manera. Hablando del sacrificio del Señor, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, obviamente hablando de Jesús, para que interviniendo muerte, dice, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la vida o la herencia eterna. Escuche bien esto. Esto está tremendo. Con este solo texto tendríamos para predicar todo un mes, si nos dedicamos a hacerle exégesis palabra por palabra. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Pum, ahí. Explicar qué es un mediador. Un mediador es como un árbitro, uno que está en medio para mediar, para oír y para dar respuesta. Y dice entonces, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El verso 16 declara: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Yo leía en días pasados, después de las oraciones, y cuando estaba leyendo, cuando Pedro obviamente, cuando el estudio pasado, el domingo pasado, cuando lo estaba haciendo, y Pedro, cuando el Señor le dice: voy a ir a Jerusalén para que me acontezca lo que está dicho, escrito de mí, que muera. Y Pedro se pone enfrente: Señor, eso jamás te acontezca. Y Jesús, que unos momentos antes le había dicho en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos que Juan el Bautista, unos que Jeremías, otros que el profeta. Ok, todos dicen lo que quieren, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino el Espíritu eterno, mi Padre que está en el cielo. Eso te lo reveló el Espíritu eterno. Y yo te digo, tú eres Petros, piedra, y sobre ese fundamento, en lo que acabas de decir, ¿quién soy yo?
edificaré mi iglesia y las puertas destructivas de la muerte no van a prevalecer contra ella, como dice el verso 18. Y esto, amados hermanos, lo tenemos nosotros, somos del Señor. Mire, muchos no me la creyeron. Póngalo, hermano Jerry, no sé si ya lo puso. No, vamos, y ahorita volvemos allí. Ponga Mateo 16, 17 y 18. Porque veo que en veces se quedaron. ¿Qué pasó? Hoy en la mañana todos estábamos bien serios en la prédica. Serios. Se oía el respiro de todo. Qué bueno. Qué bueno. Y cuando la Biblia dice, obviamente esta palabra, el Señor nuestro Dios le dice a Pedro: Pedro, yo te digo lo que tú eres ahora. Tú ya dijiste quién soy yo, pero yo te voy a decir a ti: tú eres Pedro, Petros, el hijo de Jonás. Y sobre ese fundamento, lo que acabas de decir, ahí es donde yo voy a edificar mi iglesia. No en él. Pedro lo dijo más adelante, que él no es el fundamento. La Biblia dice que el fundamento donde está la iglesia, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, el capítulo 3 de 1 Corintios y Efesios capítulo número 2, dice que el fundamento es Jesús. Pero esa es otra prédica. Ahorita yo voy a estar con esto porque el tiempo avanza. Y lo que el Señor le dice entonces, Jesús fue el que le respondió a Pedro. Dice: bienaventurado eres, hijo de Simón. Y luego le dice, Simón, hijo de Jonás, perdón. Y le dice claramente: porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el Señor implica, dice: yo ahora te lo digo a ti. Yo te hablo ahora a ti, te digo. A ti, estas palabras son para ti. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios jamás iba a edificar su iglesia en una persona imperfecta. Y si usted lee Gálatas, especialmente el capítulo 3, Pablo redarguye y reprende, regaña a Pedro por la forma en como en ocasiones tenía hipocresía, siendo con los judíos y siendo con los gentiles. No puede la iglesia del Señor estar en una persona imperfecta. La iglesia del Señor tiene que estar en las manos, en el corazón del Dios perfecto, hecho carne por todos nosotros. Si ese aplauso es para el Señor, hay que dárselo con todo el corazón, de veras, ¿sí o no? Y volviendo a donde estábamos en Hebreos capítulo número 9, verso 15 al 17, el hermano me va a volver a poner el verso 15 para volverme a conectar donde estaba. Y cuando dice entonces la palabra del Señor, dice: pues si hubiera, dice el 9, capítulo 9, hermano Jerry. 9, 15 al 17 de los Hebreos. Y cuando miramos nosotros en la palabra del Señor nuestro Dios, es claro para que nosotros miremos. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Verso 16: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Miren, algunos de ustedes ya tienen testamentos hechos para sus hijos. Entonces, si no tengo nada, bueno, el que tiene testamento, no me diga sí. Pero si tiene, hasta cuando usted se muera, sus hijos van a poseer todo lo que usted les deje. Si les deja nada, eso van a poseer. Si les deja un carro, si les deja una moto, si les deja una casa, si les deja dinero, pero necesita haber muerte. Y cuando Pedro entonces, porque ahí fue donde me quedé, ¿verdad? Tanto habla uno aquí que en veces sale uno de la carretera. Pedro oyó del Señor, dice: hoy voy a Jerusalén para que me acontezca lo que está escrito de mí. Tú no vas a Jerusalén, jamás te acontezca esto. Y el que le había dicho bendiciones tan grandes en el capítulo 16, le vuelve a decir en esa: apártate de mí, Satanás, porque tú no miras las cosas del cielo, sino las de la tierra. O sea, vea usted lo poderoso de este mensaje, que hermanos, a mí me da tristeza que en veces limitados al tiempo, y tiene que ser esta hora, porque si no, la chiquita se come la grande y todo, y nos perdemos de tanta bendición. Yo por eso cuando voy a predicar a México, el otro día me preguntó un pastor: ¿qué le gusta a usted cuando viene a predicar a México? Que me ponen a predicar 5 horas. ¿En serio? En serio, acabo mojado desde la cabeza hasta los pies. Y le digo: eso es lo que me gusta, 5 horas. Y tengo que pedir al Señor que no se acabe la voz, Señor. Y ahí se queda la gente. Y hay veces que los que están ahí le hablan a otros: vente porque la cosa está buena, aquí está el Señor sanando, bendiciendo, liberando, haciendo prodigios, milagros y maravillas.
Y esa es la verdad. ¿Saben a mí cuál es la comida más mala que se me hace? En verdad, la del microwave. Y la más buena es cuando yo veo que están ahí moviendo la masa. Y agarran la bolita y taca, 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 taca. Y ahorita les dije en la casa, las voy a sorprender, voy a hacer tortillas, hermanas. Y agarré ahí, y dice, y volteé a mi nuera, tiro la primera y se infla. ¿Qué óvole? Miraron la luz. Vuelta y siéntense, ahorita van a ver. Y yo seguía. Compré de esas de la Costco que ya están hechas de masa, hermanos, que nomás le hace usted así puro cuento y la tira. Pero eso es lo mejor, ¿sí o no? Y a mí me encanta ver cuando están haciendo la comida, cuando está ahí alguien meneándole a la olla y que usted huele. Usted dice, nombres, si así oliéndole es así de bueno, ahora ¿qué va a hacer cuando llegue a mi paladar? ¿Sí me entendieron? Y cuando uno mete comida al microwave y la saca allí, sabe a cartón esa cosa en veces, pero bueno, en veces hay que comerla a la carrera. Y esto es lo que nosotros queremos hacer hoy. La Biblia nos dice es necesario que intervenga la muerte del testador. Y luego dice, ¿por qué? El verso 17, porque el testamento dice, y esto es verdad, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El capítulo 16 de San Juan, usted va y lo lee en su casa. Cuando Jesús les dice a ellos comenzaron a tener tristeza a ellos en el corazón. Ellos comenzaron a lamentarse y el Señor dijo, vuestra tristeza se va a convertir en gozo cuando sepan que yo voy a hacer estas cosas. Cuando yo ya haya muerto, cuando yo ya haya resucitado, cuando yo me vuelvo a manifestar a ustedes, toda esa aflicción, la congoja y todo se va a volver en gozo. Y el gozo ese irá con ustedes hasta el último día de sus vidas. Y eso es la verdad. Y cuando nosotros entendemos esto, ahora volvamos al texto principal de lo que nos ocupa a nosotros con nuestro título. Obviamente todo está cumplido, todo ha sido obviamente consumado, todo ha sido cumplido, todo está terminado. La obra de la redención ya fue hecha. Hoy los que estamos en el Señor, no abandonen su camino, su carrera, sigan adelante, fuércense cada día, hagan su poderosa voluntad. Y ustedes que no son del Señor, les iba a decir, asegúrense que no se mueran sin Él. Pero desgraciadamente ustedes no saben el tiempo en que el Señor les pedirá el Espíritu que está en sus vidas. Pero tienen que hacer algo con ustedes. La palabra del Señor, nuestro Dios, también nos dice a nosotros, obviamente en esto que hemos leído, consumado es el tiempo verbal de esta expresión. Si lo sacamos obviamente del lenguaje o de la lingüística griega, dice el comentarista que es la obra de la redención que había sido completada en toda su garantía. Completado en toda la expresión, y que sus resultados obviamente serían permanentes por ser eternos. Permanentes. ¿Quién va a querer un Salvador que sea solamente por un tiempo? ¿Quién va a querer una garantía solamente por un tiempo? ¿Saben que hace poco tiempo saqué una aseguranza para la troca esa que está estacionada acá? Y ya me llegó un de y me dice, si quieres que te sigamos asegurando tu vehículo, you have to send a payment. Y ya me dicen, ¿de cuánto? Hace poco me llegó nuevamente otro correo electrónico. Si quieres que te aseguremos el edificio, aquí está tu pago. ¿Lo quieres hacer cada 4 meses, medio año, o lo quieres hacer un full payment y te ahorramos $90? Y todo, amados hermanos, tiene que tener garantía. Y lo más hermoso es que nuestra vida tenga garantía para la vida que nos espera, para la vida a la cual vamos a entrar, que un día va a comenzar pero que nunca se va a terminar, ¿sí o no? Y lo importante de todo esto, dígalo, pastor, se lo voy a decir, que a usted no le va a costar nada, porque ya le costó a alguien. Él fue el que pagó el precio. Miren ustedes que cada vez que hacemos cheques, me acaban de volver a hablar y me dicen, ¿sabes qué? Las inspecciones del año de los sprinklers, del fire system, los bad flows y todo está aquí. Tienes hasta el día 7 de mayo para que lo hagas completamente. Y ahorita traigo a la ciudad detrás de mí, los reportes, ya les dije que no se los puedo entregar hasta después de la mitad de mayo. Ya les dije. ¿Cuántas veces les voy a decir eso? Le digo. Porque hay ocasiones que hay invierno aquí, no se pueden abrir las válvulas del agua. ¿Sí me entiende? Y ahorita y todo eso, y toda la gente quiere lo que tiene, lo que quiere, perdón.
Oye, usted comprenda esto. Ya se pagó el precio de la redención. Decía yo hace un momento que esta palabra consumado, según el vocabulario, el lenguaje, las expresiones de la gente culta, los griegos, dice que esto indica la obra de la redención, habiendo sido cumplida en toda su totalidad, para siempre, y que eso obviamente era con resultados permanentes, eternos, para la vida eterna. Eso es lo que hizo el Señor. Esa es la garantía de lo que tenemos. La palabra de Dios dice en Hebreos 10 y verso 14, o sea 10, 10 y 14. Vamos, hermano Jerry, Hebreos 10 y el verso 10 y luego el 14. Y dice la Biblia en este sentido: en esa voluntad somos santificados mediante la sangre, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso yo digo que el que es de Cristo, es de Cristo. Yo ayer dije en la consagración que hace 2 días me habló una persona y me dijo: le queremos hacer una pregunta y queremos que la conteste como pastor. Le dije: bueno. No hay cosa más hermosa, hermanos, ver un pescado en el agua. Sí, porque hay veces que le quieren que uno dé respuestas del espacio. No me diga, nunca he ido. Pregúntenme de la Biblia, si les voy a contestar. Y me dijeron: quiero que me conteste como pastor. Dije: a ver. Y me dijo: es cierto. Y yo esperando. Y se quedó callado. Le dije: ¿qué es cierto? Porque era por teléfono. Es cierto lo que me acaban de decir, que una vez que muere la persona, si aceptó a Jesucristo, tiene una garantía grande. Le dije: sí, de eso voy a predicar el domingo. Le dije: venga a la iglesia, venga para que escuche, eso es verdad. Y le comencé a explicar lo que es obviamente el plan de redención. Y dice: y es cierto que no hay nada que lo pueda uno apartarle. No, la palabra dice que no. Y me dijo: bueno, pues ya me contestó. Le dije: algo más, pues, o sea, eso nomás me preguntó. Pero cuando al principio me hablaron, me dijeron: quiero que me diga, y que me diga como pastor. No, yo esperaba sacar la Biblia, el diccionario, poner la enciclopedia allí. Dije: ahorita le contesto. Sí. Amados hermanos, esta es una garantía para nosotros. El verso número 10 y después vamos a ir al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ustedes que ya aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ya no hay más ofrendas para poder ofrecer. Lo mayor y lo mejor, que es la ofrenda del cuerpo del Señor, ya nos hizo a nosotros santos por la justificación que tenemos en Él. Lo que Dios va a mirar en usted, no va a mirar si tuvo títulos académicos o fue rico o fue inteligente en esta vida. Lo que el Señor va a mirar cuando usted llegue allá al estado de la eternidad, si la cobertura de la justicia de Jesús cubre su vida, si el sacrificio de Jesús lo cubre. Él obviamente, por eso dice: en esa voluntad, en la voluntad de Dios, que obviamente vino Jesús a morir por nosotros, somos santificados. La palabra santificar es apartar, es poner aparte en un lugar específico, con un propósito específico. Hoy la iglesia tenemos una gran bendición. Aunque el mundo diga que estamos locos, no estamos locos. Sabemos a dónde queremos ir. Un loco no sabe eso. Sabemos lo que queremos. Yo les digo a la gente: ¿usted cree que yo estoy loco? Y me dicen: sí. Y luego les comienzo a poner cuestiones. Me dicen: esas palabras no son de loco. Pues no. A ver, un loco, ¿a poco le va a decir: lléveme a comer a tal lugar y a tal hora y quiero esto? A ver, regáleme eso que trae. Un loco no va a pensar así. Yo no estoy loco, estoy más cuerdo que nunca. Hoy mis pies están bien puestos sobre la tierra. Hoy hay una seguridad en mi vida. Hay alguien que tiene esto también de parte del Señor. Amén, amados hermanos, ¿sí o no? No la pierdas, es tu herencia eterna. Es lo que te dejó tu amoroso Padre. Es lo que Él te dejó para que sea tuyo para esta vida y la vida venidera. El verso 14 ahora dice en ese contexto, porque voy a cortar un poquito aquí, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú que eres pecador, tú que ahorita el pecado te acusa, ven a Jesús, deja que te cubra, deja que te ponga el manto de justicia y de santidad de Él, de perfección, para que seas limpiado. A mí como pastor hay gente que me dice: le quiero hacer una pregunta, háganmela. Ya cada rato me hacen preguntas y qué bueno. Quiero que me diga: ¿usted es perfecto? No, nada. Imperfecto, vulnerable, limitado.
pero mi Dios sí es perfecto. El que me puso su túnica sobre de mí. Usted no me ve a mí, ve a mi Cristo, porque mi Cristo lo vale y lo puede todo. Hay alguien que cree esta palabra de veras, ¿sí o no? Yo jamás me voy a presentar como una persona perfecta. Tengo malos pensamientos, como muchos de ustedes. Lucho con la carne. En veces se me quiere salir el viejo hombre muerto, hermanos, por Cristo. Ay, cada rato me desabrocho esto. Y la gente viene, es perfecto. No, pero mi Cristo sí. Y el que me justifica es mi Cristo. Luego les voy a predicar de eso en Romanos 8. Oigan bien, del verso 29 al 31. Luego se los voy a predicar. Y esto es lo hermoso, y con esto obviamente voy a concluir. Le voy a pedir a los músicos que vengan. No los miro, llámemelos por favor, hermano José. Ahí está el diácono Desi, pasen. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pastor, quiere decir que la muerte del Señor, aunque fue una muerte cruel, una muerte obviamente que causó tanto dolor y aflicción, pero eso es lo que se necesitaba por la horrenda vida del pecado que teníamos, para que se nos diera a nosotros esta maravillosísima y poderosa salvación. En primera de Pedro, capítulo número 1, hermano Jerry, y en el verso número 4, la palabra del Señor nuestro Dios, y dice esto, escuche. Yo hace rato les decía que cuando veo los comerciales de Allstate y todos los comerciales, yo tengo Progressive, si usted quiere saber cuál aseguranza tengo. Y aquí en la iglesia tenemos Harbor, amén. La del venadote así tremendo, imponente que se ve. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Escuche esto. Esto es lo que Dios nuestro Señor nos ha dado a nosotros. Nuestra herencia no es cualquier herencia. Lo que usted le dé a sus hijos un día se acabará, y más si son malos administradores. Lo que usted le dé a sus hijos, eso no lo lleva a la vida eterna. Lo que sí nos dio Dios por el Hijo Jesús nos lleva a la vida eterna. Y dice para nosotros esto, y escuche usted que está aquí hoy de visita, que no ha aceptado al Señor, que Jesús no es su Salvador, escuche esto. Esta herencia que nosotros tenemos, es lo que dice la palabra, dice para una herencia. El Señor nos llamó para recibir una herencia, y luego dice incorruptible. No importa que quiera venir a hacer mal contra esa herencia, no la va a poder corromper. Escuche bien. Y aparte de incorruptible es incontaminada, no tiene nada malo. Hay padres que heredan al hijo y dicen, y si te portas bien, y hay unas condiciones tremendas allí. Y esta, hermano, no tiene nada, es incontaminada, inmarcesible. Esa palabra inmarcesible es que nunca se marchita como las flores, como los árboles cuando les falta agua. Esa es la herencia nuestra. Eso es lo que tenemos. Esas palabras nuestro Santísimo Salvador, esas las dijo Él y nos las regaló a nosotros. Cuando en la palabra de Dios dijo consumado es. Ahora escuche bien esto. Ya me dijeron que no me baje así, pero pensé hasta cuando iba en el viento. Malo, ¿verdad? Escuchen esto que les voy a decir. Nosotros hoy, yo no lo invito a que se imagine. Yo lo invito a que sea realista. Mira, hermano, usted va a jugar el papel del diablo ahorita, venga. Ahí se le abrieron los ojos, allá ve, pero pasa por estar aquí semidormido. Venga aquí. Usted va a jugar el papel del diablo, ¿eh? Venga aquí. No, pues nomás el papel. Usted es de Jesús. Ya le dije que el que está en la mano de Jesús nada lo puede arrebatar. Y usted no se baje de ahí, ¿eh? Usted va a jugar el papel ahorita nada más, ¿eh? Pero lo va a hacer bien, ¿eh? Ok. Entonces haga de cuenta que yo soy un pobre cristianito, como dice mucha gente. Pobrecitos. Entonces yo quiero caminar y usted agárreme, métaseme y haga eso. Quiero caminar yo. O sea, todavía no soy cristiano, perdón, pero estoy queriendo recibir a Jesús. Entonces usted es el diablo, haga la obra del diablo. Mentiroso, mitotero, estorbador. No me repita, usted, hermano, agárreme. Yo quiero caminar en mi triste vida y usted me agarra y todo. Y escuchen bien lo que les voy a decir. A toda la gente que el diablo hacía lo que quería, aviénteme, no le hace. A toda la gente que el diablo tenía atrapada, amados hermanos, escuchen bien esto. Ustedes déjenlo a él, no me va a tumbar. Y si me tumbo, me lo llevo también a él. Escuchen bien. Y ustedes que no son de Jesús, es como el diablo ahorita los tiene. Pero saben una cosa, amados hermanos,
¿Saben una cosa? Que cuando el Señor estaba en la cruz, todos los que éramos esclavos, toda la gente que era esclava en aquel tiempo, y cuando Él dijo, consumado es, entonces el diablo al oír eso tuvo que haber volado hasta por allá. Sí, en serio, consumado es. El diablo supo que en ese momento se le caían las alas, se le bajaba el rostro, cayó su semblante y dijo, nada voy a poder hacer más en contra del ser humano caído, porque ahora hay un poder extraordinario que viene para rescatarlo. Hay un amor inmarcesible que nunca se va a marchitar, que ha pagado el precio de su maldad. Pero allá, hermano, yo creí que usted iba a volar, iba a rodar por allá cuando el Señor dijo esas palabras, ¿sí o no? Pero leemos la Biblia y perdemos tanta bendición por no entender. Y hoy todos nosotros los que tenemos herencia, yo veo a gente que dice, no, pues ya mis padres ya escribieron allí. Y hay veces que se ponen la vista y todo más en una herencia temporal y pasajera, imperfecta, que solamente va a traer problemas. Y hoy Jesús en su palabra nos dice, consumado es. Consumado. La vida de miseria del ser humano estaba para cambiar. La vida de esclavitud para salir a la libertad. La vida de la condenación por esa palabra, consumado es, era para salir a la bendición. ¿Alguien está entendiendo de veras esto? Esto, amados hermanos, es lo que se tiene que entender. Que nuestra vida hoy tiene esperanza. Que nuestra vida tiene bendición. No podemos dejar que pase como a la ligera. Hay un año más tradicionalmente. No. Esto es algo en lo que debemos de meditar día y noche y que nunca se apague en nuestra vida. Las palabras de gratitud, Señor. Yo siempre digo, el Señor a muchos los encontró en el bote de la basura. A mí me encontró abajo del bote de la basura. Ay, pastor, así estaba de mala la cosa. Hay otros que eran más buenos que yo, pero a mí me encontró abajo. Pero su amor alcanzó hasta los de abajo. Hace poco conocí a una mujer que se dio a la vida de la prostitución. Y cuando estábamos allí, me dijo, pastor, le quiero decir algo. Le digo, dígame. Y yo me quedé, me dijo, no, para acá. ¿A dónde? Le digo yo. Aquí. Le dije, ok, porque si quiere más para allá necesito traer a la hermana conmigo. No porque yo desconfiara de ella. No. Cuidar su reputación de ella y la mía. No pudiera meter allá atrás de un carro, atrás de una pared. Entonces dice, venga para acá. Ya cuando voy le digo, dígame, hermana, ¿aquí? Sí, aquí. Dice, ¿sabe usted que antes tuve muchos hombres? Y me dijo, pero hoy nomás tengo uno. Ah, qué bueno. Yo creí que hablaba de su esposo. Dice, y ese nunca me ha hecho nada malo. Nunca me ha menospreciado. Aún con mis limitaciones. Y ya cuando me empezó a decir eso, dije, me va a decir que ahora que es cristiana, ya lo tiene todo. Y ciertamente yo me quedé, amén, hermana. Y yo, amén. Y él dice, de día está conmigo, en la noche no me deja sola, va conmigo en medio de los labores de la casa, está allí. Y yo sabía, dije, me va a tener que decir de Jesús. Me dice, no he conocido a nadie que se pueda comparar a él. Claro. Qué bueno que yo los conozco a ustedes, pero qué bueno que conozco a Jesús. Qué bueno que tengo a Jesús. Qué bueno que tengo hijos y nietos. Mire, miraba a la hermana Gloria con mi nieto abrazado. Dije, Señor, dale fuerza a la hermana para que lo duerma. Y luego volteé a la hermana y el chiquillo bien dormido. Y allá está viendo. Me ve, ayer llegué y nomás le hice así. Y comenzó el alboroto con él. Y ahí está, porque me está viendo. Y dice, ahí está mi abuelo. Ayer oré por él y le dije, irás a ser predicador. Y dije, bueno, si no llegas a predicador, aunque sea, habla la palabra en la plaza allí. Amén. Y él gritaba, yo no sé si entendió, yo no sé nada, pero escuche esto. Muchos de nosotros, hermanos, fuimos y le buscamos a la vida por fuera de Jesús, porque nunca pudimos entender que en Él se tiene todo. Pero la Biblia dice, y está escrito, y esta es la verdad, y con esto voy a terminar. Ustedes que creen que lo tienen todo, si no tienen a Jesús no tienen nada. Ay, pastor, qué duro. No, la verdad. Si quieren un estudio bíblico, les ponemos a alguien que se los dé aquí.
Pero ustedes que tienen a Jesús, jóvenes, no le busquen allá. Lo que puedan encontrar en otro lado es imperfecto, temporal y pasajero. Digan todos amén. Amén. Digan todos amén. Escuchen, yo creo en un Dios de promesas, creo en un Dios de milagros, creo en un Dios de sanidad, creo en un Dios de liberación, creo en un Dios de poder. Y ese Dios se llama Jesucristo. Y la Biblia dice, y con esto termino, y ojalá alguien quiera venir aquí y decirle gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí. Tú encontraste al pastor debajo del bote de la basura, pero tú me encontraste a mí en este estado. Aquella hermana que me decía, hoy conozco un hombre y hoy tengo un hombre sin igual, peculiar, hermoso, amable, y siempre huele bonito, a santidad. Yo dije, tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. Y luego le digo yo, no me pregunte, yo apenas le iba a preguntar. Dice, se llama Jesús. Le extendí la mano y le puse la otra mano acá y le dije, la felicito. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:10, en 2:10, Colosenses 2:10, que el que está en Cristo está completo, no le hace falta nada. Hoy se puede morir seguro, tranquilo y sabiendo que la ofrenda del cuerpo de Cristo lo ha santificado. Y si usted sigue viviendo su vida cristiana, amando y sirviendo y viviendo para el Señor, hermano y hermana, no va a haber diablo en el infierno, ni todo el infierno que lo quiera detener para pararlo, para que usted no llegue a poseer su herencia. Ya nos han heredado, y nos han heredado una herencia verdadera, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, una herencia que jamás se va a desgastar. Y hay veces que los padres terrenalmente apenas pueden heredar a uno, o maybe a 3 de la familia, o a lo mejor a 5, pero mi buen Padre Celestial a gente de todo el mundo tiene una herencia para dársela completamente. ¿Alguien cree conmigo esa palabra? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pónganse de pie, por favor. Hay alguien con el corazón lleno de gratitud. Señor, tú lo hiciste por mí. Señor, tú moriste por mí. Señor, tú te diste para rescatarme del pecado, de la inmundicia y de la maldad. Viniste y quitaste la barrera de separación eterna. Dios mío y Señor mío, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en la herencia que me has dado. Creo que mi segunda, Señor, estancia de vida será permanente contigo allá en el cielo. Amoroso y santo Señor, amoroso y bendito Dios, consumado es, consumado es. Los deseos y sufrimientos estaban ahora cumplidos. Consumado es. Se cumplieron todos los tipos de las profecías, las palabras del Señor, todo lo que se había dicho de Él, todo por lo cuanto se había escrito, todo por lo cuanto Él vino, en ese momento tuvo su cumplimiento. Consumado es. La ley ceremonial dejaba de ser, y aquellos animales que hacían obviamente purificación en las gentes por un tiempo cesarían, porque venía el sacrificio perfecto para ser entregado por toda la humanidad. Consumado es. En su sufrimiento Él obviamente puso el fin de cada una de nuestras transgresiones. Consumado es. Ha sido terminado, ha sido declarado completo para bendición nuestra. El Rey quien canta, me ayuda a cantar. Consumado es. Consumado. La palabra consumado, insisto, es que fue completado. Es que fue obviamente hecho a la perfección. Consumado es. Consumado es.